Hola, bienvenidos al canal Medicina Alternativa por Carlos Rodríguez, canal de información netamente sobre salud, sobre aquellas patologías o enfermedades que lamentablemente están afectando a millones de personas en el mundo. Hoy vamos a hablar de una enfermedad muy conocida como es la diabetes, una enfermedad que se aproxima, está afectando alrededor de 422 millones de personas en todo el mundo. Diabetes que se ha generalizado y se ha diversificado incluso de diferentes tipos, conociendo que es una enfermedad crónica, obviamente causada por la incapacidad que el cuerpo tiene de procesar o manejar el nivel de azúcar en la sangre o la glucosa, ¿sí? Y esto impide que muchos procesos metabólicos importantes se lleven a cabo, ¿de acuerdo? La diabetes, lamentablemente, su causa es el cese o el mínimo producción de insulina en el cuerpo, o incluso la resistencia a la insulina como tal. ¿Sí? La insulina es una hormona producida por el páncreas, ¿sí? Que ayuda a metabolizar toda esta glucosa en el cuerpo, en la sangre específicamente, y la ayuda a transformar en energía como tal. ¿Sí? Básicamente, el impedimento a procesar esta glucosa por parte de la insulina es lo que lleva a degenerar esta enfermedad. ¿Sí? Es una enfermedad directamente que ataca la glándula endocrina, ya que es en el páncreas específicamente donde se produce la insulina, que es la que va a regular el nivel de azúcar en sangre como tal. En esta lámina podemos ver que cuando tenemos altos niveles de glucosa en el organismo, automáticamente se promueve o se estimula la producción de insulina en el organismo. ¿Para qué? Para estimular el transporte de la glucosa al interior de las células, para producir la energía como tal, ¿de acuerdo? Esto hace que automáticamente el nivel de glucosa en sangre baje. Esto es el contrapeso que hace la insulina en el organismo para que se regule como tal el nivel de glucosa o el nivel de azúcar en sangre como tal. También se estimula otro proceso cuando hay bajos niveles de glucosa como tal, se estimula la producción mediante el páncreas también del glucagón. Este glucagón se va a manejar directamente en el hígado, obviamente manejándose en glucógeno y glucosa como tal para hacer un metabolismo hepático, un metabolismo en el hígado. Todo esto se procede básicamente en el canal colédoco, ¿sí? Hígado, páncreas trabajando juntos con toda la parte de la secreción de jugos biliares. Todo esto es lo que nos proporciona el páncreas. Exactamente, las glándulas endocrinas, ¿cierto? Partimos desde la glándula pituitaria, estas glándulas segregan hormonas que regulan varias funciones en todo el organismo, ¿sí? Están las glándulas tiroides, la paratiroides, las suprarrenales, el páncreas como tal, que es una de las glándulas endocrinas más grandes, los ovarios en la mujer y los testículos en el hombre. Esto esencialmente es nuestra gama de glándulas endocrinas. Esencialmente, dentro del páncreas hay un grupo de células que se llaman los islotes de Langerhans. Dentro de ellos están las células beta y es allí donde se produce la insulina que va a regular los niveles de azúcar en el organismo. Directamente, estas células beta son las encargadas de suministrar esta hormona, que es la que va a regular el metabolismo. Como tal, ayuda a la producción de energía, ya que al transportar la insulina, al ayudar a transportar la glucosa como tal, llevándola al interior de las células, lo que va a lograr es generar energía, generar esa combustión que se necesita para lograr ese metabolismo como tal, ¿de acuerdo? Entonces recuerden, dentro del páncreas están los islotes de Langerhans y dentro de ellos están las células beta, que es donde se produce obviamente esta sustancia. La liberación de la insulina y en esos alimentos básicamente se produce al estímulo, ¿cierto? Cuando hay alimentos con alto contenido en azúcar, estimulan la liberación de insulina. ¿Qué quiere decir? Activan todo este proceso en el páncreas, donde las células beta empiezan a segregar, a hacer esa combustión como tal de la insulina necesaria para el organismo, ¿de acuerdo? Cuando una persona
no tiene, por ejemplo, no se alimenta bien o no hay los niveles requeridos de nutrientes en el organismo, esto automáticamente inhibe la liberación de insulina. Cuando no hay alimento como tal, empieza a inhibirse como tal la producción de insulina, ¿de acuerdo? Básicamente, de la insulina podemos decir que encontramos varios tipos, ¿cierto? Por ejemplo, está la diabetes tipo 1. Allí ven, en la lámina, ven directamente la insulina que se segrega dentro del torrente sanguíneo. Son esos punticos azules que se ven allí en la lámina. Y estas van a ayudar con el transporte de la glucosa que está en sangre. ¿Sí? Todo este es el vaso capilar como tal. Allí vemos células productoras de insulina, que están las células beta dentro de los islotes de Langerhans trabajando. Y obviamente estas mismas células ya cuando hay un deterioro, ya cuando hay aparición de la enfermedad como tal. Esta es una gráfica instruida básicamente de la insulina, perdón, de la diabetes tipo 1, que la diabetes tipo 1 es cuando el páncreas no puede producir insulina, es cuando está allí totalmente dañada como tal las células beta, ¿sí? La insulina, perdón, la diabetes tipo 2, ¿cierto? Que es la conocida como la diabetes mellitus, el páncreas no produce la cantidad de insulina necesaria o sencillamente también puede hacer una resistencia. ¿Sí? Una resistencia como tal. Y esto hace que haya una alteración metabólica. En el caso de la diabetes tipo 3, que aún todavía se está en estudio, se genera un alto nivel de azúcar, obviamente en sangre, de glucosa en sangre, y aumenta necesariamente el ritmo cardíaco. Esto hace que la persona se exponga también, o sucede, o hay como una relación directa cuando hay contaminación electromagnética, ¿sí? Y básicamente, digamos, uno de los órganos más afectados es el cerebro, ¿sí? Y se está investigando todavía si hay una relación entre esta alteración con la enfermedad de Alzheimer que mencionamos en el anterior video. Entonces hay que estar pendiente. Hay otro tipo de diabetes, que es la tipo de diabetes MODY, que es ocasionada obviamente por un desorden o una alteración genética por el cromosoma dominante. Eso es básicamente ya en la gestación que se va dando, cuando nace el bebé, se le empieza a desarrollar. Hay una diabetes secundaria, obviamente, al uso de medicamentos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de usos extensos con glucorticoides o los inmunosupresores. También estos pueden ayudar a tener esa alteración metabólica que da una disponibilidad para poder desarrollar esta enfermedad. O incluso hay otra que es muy conocida y lamentablemente sucede en una etapa muy crucial en la mujer, como es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional se da durante o muy poco después del embarazo, ¿sí? Y hay una variabilidad en que pueda quedarse o pueda desaparecer en el organismo. ¿De acuerdo? Las alteraciones más normales que se pueden presentar allí, por ejemplo, una de tantas es la retinopatía, que es una alteración en el ojo como tal. Lamentablemente, una de las alteraciones que causa la diabetes es en el sistema circulatorio, ¿sí? Y el ojo, precisamente en su microvascularización, se ve afectada en la parte alrededor de la mácula, en la papila óptica, empiezan a suceder hemorragias e incluso empiezan a presentarse aneurismas, que es básicamente que se colapsa un vaso sanguíneo y este empieza a llenarse y se va formando como si fuese, le decimos de manera coloquial, un globito que se empieza a inflar, inflar, inflar hasta que se revienta, empiezan más hemorragias y lamentablemente esto lleva a una complicación mayor como es la ceguera. ¿Sí? La ceguera es una complicación mayor de la diabetes como tal. Hay otra alteración que es distal, ¿sí? Que es periférica y es, lamentablemente, la alteración de la microvascularización. Especialmente sucede en los miembros inferiores, en los pies, ya que estos están altamente irrigados, obviamente, por muchos vasos sanguíneos que a medida que se van distanciando más del tronco de nuestro cuerpo, al llegar al pie hay unos vasitos muy pequeñitos, muy delgaditos allí. Lamentablemente, la sangre que se bombea hacia la parte inferior, hacia los miembros inferiores como tal,
no ya va con la suficiente fuerza y estos vasitos empiezan a secarse, no empiezan obviamente a tener esa producción como tal. Y lo que lleva es a ese cese de esa irrigación sanguínea como tal. ¿Qué ocasiona esto con el tiempo? Sencillamente que la piel, el tejido, la carne, el músculo dejan de ser irrigados, obviamente, por sangre y estos empiezan a presentar necrosis. ¿Qué es la necrosis? La muerte del tejido por falta de alimentación o la nutrición sanguínea. Básicamente esto es la causa de muchas complicaciones que lamentablemente terminan en amputaciones en personas que padecen la diabetes en un estado muy avanzado. ¿Sí? Estas son de tantas de las alteraciones que pueden ser allí. Existen también el riesgo de padecerla de manera genética. ¿Sí? Ahorita hablamos de un desorden genético, pero bueno, ese desorden es especial cuando hay un cromosoma dominante y que existe la posibilidad de desarrollarlo. Pero hablemos de la predisposición genética, lo que antes conocíamos como la herencia. ¿Sí? Antes decíamos que si en generaciones anteriores a la nuestra las personas de la familia padecían esta enfermedad, ya sí o sí las siguientes generaciones le iban a padecer. Obviamente después nos dimos cuenta que esto no necesariamente debe ser así. Esto es algo variable. Esto es variable. ¿Por qué? La predisposición genética quiere decir que sí, yo tengo en mis genes, yo tengo en familia, en generaciones antiguas, tengo el desarrollo de la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Si yo conozco esta historia, si yo conozco cómo procede, si yo conozco la enfermedad, si yo conozco cómo cuidarme, debo actuar. Debo actuar. Eso me va a dar una posibilidad grande de precisamente contrarrestar la posibilidad que en mí se pueda desarrollar una diabetes o en mis hijos, bueno, en mi familia como tal. Se puede manejar, no necesariamente, ¿sí? ¿Qué pasa? El tipo de diabetes, por ejemplo, tipo de diabetes 2, que es básicamente cuando hay poca segregación de insulina o hay resistencia, esta se puede manejar con ejercicio, con buena alimentación, con buenos hábitos, ¿cierto? Lamentablemente, la diabetes tipo 1 no se puede evitar. Ya cuando se empieza a manifestar en el organismo, obviamente ya sabemos que el páncreas directamente, las células beta, dejan de producir esta sustancia. Y al dejarla de producir, sencillamente lo que pasa es que el cuerpo va a presentar una alteración que es algo inevitable, ¿sí? Y allí ya hay que entrar a valoración médica, hacer un tratamiento y obviamente a suplir esta necesidad de la producción de la insulina de manera natural, la que segrega el páncreas, con la insulina farmacéutica, ¿cierto? La insulina que nos ofrecen estos laboratorios para tratar de tener una calidad de vida, para llevar una mejor calidad de vida, ¿de acuerdo? Síntomas comunes que se pueden presentar obviamente en el desarrollo de esta enfermedad o esta patología, básicamente son básicos, ¿cierto? La necesidad de orinar con frecuencia, la necesidad de miccionar, de ir al baño, orinar como tal, sed, bastante sed, hambre, pérdida de peso, cambios en la visión, ¿sí? El cansancio visual empieza, bueno, visión borrosa y la fatiga. Estos son síntomas irrelevantes que se asocian al desarrollo de esta enfermedad. ¿De acuerdo? Recuerden, la diabetes tipo 2, que es la más común en este momento, se puede tratar como tal o incluso se puede prevenir. Oído, buena alimentación, buenos hábitos saludables y una ejercitación, es decir, hacer ejercicio constantemente de manera regular. ¿De acuerdo? Esto nos ayuda a mejorar la calidad de vida que podemos presentar, obviamente, en el desarrollo de nuestra vida. ¿Sí? Cuando tenemos la posibilidad, cuando conocemos el riesgo que tenemos en nuestra familia de desarrollar esta enfermedad. La diabetes es muy conocida a nivel mundial porque es allá muy sociable, ya estamos hablando alrededor de poco más de 400 millones de personas a nivel del planeta que tienen y han desarrollado la enfermedad. ¿Qué se logra? ¿Qué se está buscando? La medicina alópata, la medicina natural, tiene tratamientos a base de insulina, tiene tratamientos a base de otros fármacos, como tal, que de una u otra manera regulan esta necesidad y, digamos, le dan una manera de manejar
a la persona que padece esta enfermedad su situación, ¿cierto? Y llevarla, obviamente, en el día a día. Eh, este espacio precisamente está dedicado a, de una manera práctica, sencilla y muy entendible, de presentar una alternativa en medicina natural para poder mejorar la calidad de vida de las personas que puedan padecer estas enfermedades. Yo quiero en este momento a todas las personas que están viendo este video contarles que existe la posibilidad que algunas, obviamente, sustancias 100% naturales en el organismo crean una simbiosis y crean de una u otra manera, obviamente, subrayo, de manera natural, la posibilidad de estimular en el páncreas las células beta, ¿sí? Para que ellas, en conjunto, obviamente, con toda la parte metabólica y orgánica, empiecen a ir segregando ciertas cantidades de insulina para mejorar el metabolismo como tal. Esto se logra con la naturaleza pura, en donde existe una simbiosis completamente orgánica, natural, que no lleva ningún proceso invasivo, por el contrario, es un proceso armónico, natural, confiable, que donde la persona, obviamente, no tiene, o sea, no hay ningún tipo de riesgo, no hay ningún tipo de riesgo en el sentido de que no es algo invasivo, sencillamente es algo armónico, donde el mismo cuerpo reconoce sus alteraciones, sus falencias, y junto con esta sustancia natural empiezan a actuar, empiezan a cambiar. ¿De acuerdo? Yo lo que quiero es hacerles la invitación para que en la descripción encuentren mi contacto, se comuniquen conmigo, por favor, ya sea directamente una llamada o por WhatsApp, y conozcan de estas alternativas naturales, ¿de acuerdo? Es algo realmente que ya está en el mundo, es un regalo de la naturaleza, sino que sencillamente muchas veces lo pasamos por alto y vamos de pronto a buscar soluciones como más complicadas cuando la misma naturaleza nos da la facilidad, y lo digo de esta manera, al 100%, de sí o sí mejorar la calidad de vida de las personas. ¿De acuerdo? Así que mi invitación es, por favor, contáctense conmigo, les daré la información necesaria y además, posteriormente voy a hacer un taller informativo general para profundizar a nivel, obviamente, general, y va a estar en este canal, esta información para que esté al alcance de todos. La idea es que esta información llegue a todos, porque es una información que ya está en el mundo, que algunas personas de pronto ya como despertamos y nos dimos cuenta de lo que estaba pasando y de lo que tenemos, la solución que tenemos en nuestras manos. Así que, por favor, la invitación es para que busquen esta alternativa. Recuerden, mi nombre es Carlos Rodríguez, profesional en el campo de la salud, especialista en medicina alternativa, que hoy en este video llega a traerles una alternativa para mejorar su calidad de vida. Recuerden, Medicina Alternativa por Carlos Rodríguez es un canal hecho para ustedes y por ustedes. ¿Para qué? Para poder llegar con esta información importante a todos y que todos tengan la misma posibilidad de sí o sí, y lo repito una vez más, mejorar su calidad de vida. Por favor, esperemos al siguiente video. Viene nueva información. Si te gustó la información que está aquí, por favor, darle like. No olviden suscribirse a este video para tener mayor información y mayor acceso a todos los videos que vienen, ¿de acuerdo? Recuerden, Carlos Rodríguez, un amigo más, un servidor más. Nos vemos en el próximo video.